Muchas bendiciones, mi apreciado hermano y hermana, en este día. Esta es la lección de Escuela Sabática para miércoles 10 de mayo y se titula Evangelio, Juicio, Creación. Estamos estudiando la lección Adoren al Creador, lección número 7 de Escuela Sabática, y el versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis 4:11 y dice así: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Por favor, acompáñenme en oración para proseguir con el estudio de la palabra del Señor. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Siempre tu palabra es el pan de vida. Y por favor, Señor, te pedimos la bendición de tu Santo Espíritu, que esté con nosotros, que nos guíe, que nos ilumine y que bendiga, Señor, este momento tan especial en contacto con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi apreciado hermano y hermana, la lección de Escuela Sabática para hoy menciona 3 términos muy importantes: Evangelio, Juicio y Creación. Fíjate en el mensaje del primer ángel: Evangelio eterno, hora del juicio, adoren al Creador. Observa cuán estrechamente relacionadas están estas ideas. Cuando estemos delante de nuestro Creador en el juicio, únicamente el Evangelio es lo que nos da alguna esperanza. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Reza San Pablo en Romanos 8:1, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Ninguna condenación ahora, y sin duda alguna tampoco en el juicio. El mensaje de Dios como Creador es sumamente crucial para presentar la verdad, especialmente cuando la evolución, aunque se disfrace de cristiana, entre comillas, amenaza con destruir todo el fundamento de la fe cristiana. Sin embargo, en medio de la embestida del pensamiento evolutivo, Dios ha levantado una iglesia, un pueblo cuyo mismo nombre es un testimonio en contra de la idea de la evolución, un pueblo que debe proclamar la verdad fundamental de Dios como nuestro Creador y Redentor. Acompáñenme a leer Efesios 3:9, Colosenses 1:13 al 17, Apocalipsis 4:11 y Romanos 5:17 al 19. Y preguntémonos, ¿qué enseñan estos pasajes acerca de Jesús como Creador y Redentor? Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Colosenses 1:13 al 17, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Romanos 5:17 al 19. Pues si por la tradición de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Fíjate cuán estrechamente ligado está Jesús como Creador a Jesús como Redentor. Desde el momento en que se menoscaba su papel como Creador, como inevitablemente ocurre con la evolución, su papel como nuestro Redentor también se pone en tela de juicio. Jesús viene a redimirnos del pecado, de la muerte, del sufrimiento y de la violencia, cuando el pecado, la muerte, el sufrimiento y la violencia son, según enseña la evolución, los mismos medios por los cuales existe nuestro mundo. Dios nos redime del mismo proceso que Él utilizó para crearnos en el principio. Esa es una mentira peligrosa. Y lo peor aún es que la evolución se burla de la idea misma de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Pablo vincula en Romanos 5:17 al 19 inseparablemente la introducción del pecado por medio de Adán y la muerte de Cristo
Hay un vínculo directo entonces entre Adán y Jesús. Sin embargo, en cualquier modelo evolutivo, ningún Adán pecó o ningún Adán sin pecado podría haber introducido la muerte, porque la muerte, millones de años de muerte, en principio era supuestamente la fuerza y el poder que se necesitaban para crear a Adán. Por lo tanto, desde el primer momento la evolución destruye el fundamento bíblico de la cruz. En contraste, mis amigos y hermanos, los adventistas del séptimo día, al llamar al mundo a adorar al Creador, dan un testimonio viviente en contra de este error. Por favor, acompáñenme también a una explicación más acerca de este tema tan importante, porque estamos hablando acerca de la evolución contra la redención. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La mayor parte de las personas piensan que este mundo llegó a la existencia por un proceso evolutivo, un proceso basado en la muerte y en la supervivencia del más apto. Aún aceptando que Dios estuviese presente en ese proceso, tenemos un grave problema. Si la muerte es un proceso inherente a la vida, no puede entrar en el mundo por el pecado de Adán, Romanos 5:12. Entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿Para librarnos de la muerte que Él mismo había creado para darnos vida? Aceptar la evolución, incluso la evolución teísta, es negar abiertamente lo que la Biblia enseña, es anular el sacrificio de Jesús, es dejarnos sin esperanza, ni sentido alguno. Por eso el mensaje es trascendente. Adoremos al Creador. Adoremos al Creador. Mi apreciado hermano y hermana, quiero también contarles algo más acerca de este tema. En noviembre de 1998, Carlos Colson escribió un artículo titulado Astronautas que encontraron a Dios, una visión espiritual del espacio. El astronauta John Glenn es un buen ejemplo de aquellos cuya fe en Dios se fortaleció tras sus vidas espaciales. Su regreso al espacio exterior 36 años después de su asombrosa órbita alrededor de la Tierra es un recordatorio del tipo de heroísmo que hace posible la exploración espacial. Contemplar este tipo de creación y no creer en Dios me parece imposible, dijo Glenn a los periodistas en el año 1998, justo después de regresar de su último viaje al espacio, cuando él tenía 77 años de edad. Simplemente refuerza mi fe. Muchos de los primeros héroes astronautas también tenían una profunda fe religiosa. Su visión del espacio infinito aumentó su fe, no la disminuyó en absoluto. Por ejemplo, Neil Armstrong y Buzz Aldrin son más conocidos como los primeros astronautas que aterrizaron en la Luna y dieron ese gran salto para la humanidad. Pero probablemente no sepas que antes de salir de la nave espacial, Aldrin sacó una Biblia, un cáliz de plata y el pan y el vino sacramentales. Ahí en la Luna, su primer acto fue celebrar la comunión. Frank Furman fue el comandante de la primera tripulación espacial que viajó más allá de la órbita terrestre, mirando a la Tierra desde 250,000 millas de distancia. Borman envió un mensaje por radio, citando Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y después lo explicó. Tuve la enorme sensación de que tenía que haber un poder mayor que cualquiera de nosotros, de que había un Dios, que había realmente un principio. Dijo, muchos de los más grandes pensadores de este mundo se han sentido tan conmovidos por el increíble diseño, la complejidad, el orden y la inmensidad del universo, que han desarrollado una fe fundamental en Dios. Y permítanme por favor darles algunos ejemplos acerca de estos personajes. Algunos de estos personajes piensan que la ciencia es antagónica a la fe. Sin embargo, la mayoría de las grandes figuras que han dado la forma a la empresa científica desde el principio han sido creyentes devotos. Gente como por ejemplo Copérnico, que descubrió que el Sol y no la Tierra es el centro de los planetas. Otro, Isaac Newton, que descubrió la ley de la gravedad. Blaise Pascal, que inventó la primera calculadora. Y James Maxwell, que formuló las leyes del electromagnetismo. Todos ellos eran cristianos que consideraban que el estudio de la naturaleza nunca desafiaba su fe, sino que la reforzaba. En las complejidades y en el intrincado diseño del mundo natural veían a un Dios creador infinito. Por lo tanto, mi apreciado hermano y hermana, esto en algún momento debe reforzar nuestra fe en el Señor. Por eso lo invito,
para que así como estos grandes pensadores científicos declaraban la creación de Dios, también nosotros lo hagamos. Por favor, bendícenos y acompáñenos para que podamos orar en esta oportunidad. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra. Estamos muy satisfechos de saber que no somos los únicos, ni los únicos aislados de que creemos en la creación, en un Dios creador y un Dios sustentador y un Dios redentor. Bendice a cada uno de mis oyentes, Señor. Oro por cada uno de ellos, donde quiera que se encuentre, a donde quiera que vayan, Señor, que tú seas con ellos y los fortalezcas y realmente seas su redentor, su creador, y también los puedas bendecir en donde quiera que vayan. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén.